Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de comprender, profundizar la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. A través del diálogo podemos nosotros comprender y podemos buscar las mejores soluciones a los problemas. A través de las discordias, a través de la violencia, lo que se puede producir es simple y sencillamente separación y subdesarrollo, hambre, pérdida de oportunidades. Un país como el nuestro, en el cual las cifras oficiales mencionan que más o menos el 70% tenemos de pobreza, pero yo en lo personal, en la práctica diaria como médico, le considero que andamos en casi un 90% de la pobreza. Muchas dificultades para que las personas puedan adquirir sus alimentos, sus medicamentos, peor una vivienda y no digamos educación, salud y diversión o esparcimiento, que es parte de las necesidades básicas de un ser humano. Un país donde es rico en tierras, en lo que es la posibilidad de producir nuestros propios alimentos. Estamos trayendo los alimentos como la zanahoria, cebolla de Guatemala, los bananos de Guatemala y Costa Rica, Nicaragua. El maíz, que es el que consumimos la tortilla, en tortilla, viene más o menos un 70-80% de Estados Unidos. Los frijoles que comemos a diario, vea usted, un 70% viene de afuera. El arroz en un 90% viene de afuera. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer acá es realmente si los que nos han gobernado han hecho lo que deben hacer o simple y sencillamente han pasado sin pena ni gloria para el pueblo, pero llenándose sus bolsas completamente con su familia. De hecho, es importante analizar este tipo de situaciones porque vamos a un proceso electoral el próximo 30 de noviembre. ¿Qué oportunidades nos dan nuestros políticos para que Honduras tenga la posibilidad de cumplir las necesidades básicas, las básicas del ser humano, en este caso de nosotros los hondureños, y poder encaminarnos a un desarrollo posible? El país tendrá las posibilidades. Un país que tiene las posibilidades de producir, tiene minería, tiene cómo producir sus alimentos, tenemos ríos, tenemos mares, podemos tener, hay tierra para la agroindustria, hay tierra para la industria, hay hermosuras para el turismo. O sea, tenemos cómo poder vivir y vivir muy bien todos en nuestro país. Lamentablemente van caravanas permanentemente hacia Estados Unidos, aunque los regresan a los compatriotas. Alguien diría, bueno, es que Donald Trump es grosero y saca a los latinos y a los hondureños. No, es que realmente los groseros son nuestros gobernantes de cada país nuestro, porque no cumplen con la responsabilidad de generar el empleo, más bien cierran empleos. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Por ejemplo, recientemente con unas elecciones donde la izquierda quedó sin ningún representante al Congreso Nacional. Nadie quedó de la izquierda en el Congreso Nacional. Había quedado uno al inicio y ahora quedó cero. Lo que pasó y está pasando en países de Asia, como está pasando en Nepal, pues son las formas en las cuales nosotros como hondureños tenemos que analizar y profundizar. Y en este caso, para abordar toda esta temática, traemos de invitado a un honorable amigo que en el transcurso de su vida ha tenido la posibilidad de escribir, ha tenido la posibilidad, y óigame, para escribir no es fácil.
nada fácil. Para escribir se necesita tener mucha inteligencia y tener la capacidad de análisis y tener la capacidad de comprensión y la capacidad de que usted nos entienda. Entonces, es para mí un honor realmente contar con un invitado de lujo el día de hoy, un escritor, un dramaturgo también, ¿verdad? Sí. Se trata de César Indiano, un hondureño muy, pero muy capaz de analizar toda esta temática y que ha tenido la capacidad incluso de escribir algunos libros. César Indiano, un placer recibirlo en Unidos en Diálogo. Para mí es un honor contar con su presencia. Gracias. Igualmente, Ronnie. Igualmente yo he visto durante años su presencia y su constancia en la televisión, dando consejos médicos, pero no solo médicos, sino consejería de todo tipo, social y política, porque toca salirnos de nuestros propios territorios intelectuales y participar en el debate y en el diálogo, como se llama el programa, en el diálogo fraterno, para ver si surgen luces por ahí de la gente que nos ve, nos escucha a nivel nacional y también a nivel internacional, entiendo yo ahora por las plataformas. Entonces, para mí también es un honor conocerle. Yo ya lo conocía porque los que salimos en televisión somos famosos sin querer, pero no había tenido el chance de venir a su programa, así que estoy contento porque me haya invitado. Muchas gracias, César. Antes de comenzar el diálogo de la temática, nos gustaría saber dónde nace César Indiano, bueno, cómo son sus estudios y cómo ha sido su trayectoria hasta el momento que está. Y recordándole a lo que acaba de decir usted, nos pueden ver en cualquier parte del mundo a través de nuestra plataforma cn51hn.com y también puede escanear lo que es el QR que sale en pantalla, se hace amigo de Unidos en Diálogo y de Canal 51, cn51hn.com, en su celular lo escribe o en su computadora, un clic y lo puede ver en cualquier parte del mundo en tiempo real, lo que está pasando en el momento a través de la frecuencia de Canal 51 en los diferentes sistemas de cable. También nos puede ver en las diferentes redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram y en TikTok. Indiano. Bueno, excelente, toda esa información. Veo que el canal va creciendo y eso me alegra mucho. Yo soy amante a mí me gusta, me alegra en mi corazón ver que la gente prospera en sus canales, en sus empresas, en sus compañías, en sus emprendimientos. Porque yo también me considero parte de esos emprendedores en un campo muy sui generis, que es la literatura y también el teatro. Porque usted decía que yo soy dramaturgo. El dramaturgo es un escritor de dramas. Entonces yo he escrito casi todos los dramas que llevo al teatro, primero los escribo. Elijo temáticas que pueden ser de impacto o de interés para el público y después, cuando ya hemos montado la obra, viene la parte bonita, que es la difusión. Empezamos a ofrecerle nuestro espectáculo a empresas, instituciones, universidades, donde quieran llevar un espectáculo profesional de teatro. Entonces, comencé por ahí porque cuando yo me muevo de la propiamente que hago para vivir, aplico, digamos, técnicas de dramaturgia a la política. Técnicas de dramaturgia a las relaciones humanas entre los partidos políticos o entre la geopolítica mundial. Y eso es lo que yo comparto con los televidentes, una visión dramatúrgica, digamos, de las cosas. Y a veces es interesante, porque el dramaturgo lo que hace es que estudia la intención más profunda de las conductas, del por qué razón alguien se comporta de un modo o de otro, en este caso en el campo político, en el campo profesional también. Y el actuar diario de los personajes reconocidos del mundo político, de lo que llaman la clase política, uno los escucha permanentemente, los ve, los sufre también, los sufre, y entonces un dramaturgo puede más o menos imaginar por qué dice o hace tal cosa.
Y esto nos lleva también, doctor Ronnie, a estudiar la sociología de las intenciones. No todo lo que el político hace es gratuito, generalmente hay una planificación previa. Ellos hablan mucho ahora de estrategia por aquello del concepto tradicional de que la política es la continuidad de la guerra por otros medios. Y eso es verdad, porque es una frase de Clausewitz, que es un filósofo de la guerra, cuyas frases fueron utilizadas después en la política y tienen toda la razón. Tú en la política le das continuidad o haces política mientras no haya necesidad de ir a la guerra. Entonces el diálogo, que es el diálogo que va unido al debate, Ronnie, es lo que permite que no lleguemos a la violencia. O sea que estamos nosotros siempre en la política y el debate es la precondición de la guerra. O, como decía Clausewitz, la continuidad del diálogo por otros medios. La continuidad de la política por otros medios. No hay que asustarse de las guerras. Porque cuando las posturas de los seres humanos y las posiciones que los seres humanos tienen con respecto a muchas cosas llegan al extremo de ser insoportables, entonces es cuando se alzan, es cuando surge el guerrero, el ejército, para defender causas. Entonces no hay que asustarse de que las naciones tengan guerras o tengan ejércitos. De lo que hay que asustarse es de que las guerras sean ganadas por los malos. De eso sí. Porque si el malo gana, impone su criterio y le da continuidad a la guerra a través de la política. Por ejemplo, las dos grandes guerras, en las dos grandes guerras, se supone, solo teóricamente, las dos grandes guerras que conocemos, la primera y la segunda, se supone que teóricamente ganaron los malos. Se supone, ¿no? Teóricamente ganaron los malos, que fue la Alianza Occidental contra regímenes, podemos decir, totalitarios o fascistas, o regímenes fascistas o nazis, podemos llamarle así. Y en la concepción política del mundo moderno, no está bien ser nazi, no está bien ser fascista y no está bien ser totalitario, sino que está bien que se haya logrado todos los estados de bienestar que se implementaron en las naciones después de ganar la Segunda Guerra, que es continuidad de la primera. No sé si me enredé mucho en esto, pero lo que quiero decir con esto es que los seres humanos no tendríamos que asustarnos porque peleamos. No tendríamos que asustarnos por eso. Tenemos que pelear, pero sí tenemos que elegir del lado de qué estamos, del lado de quién y de qué. De hecho, hay dos guerras ahorita en acción, siempre han habido guerras. Los dos frentes de guerra más violentos en este momento son el de Rusia versus Ucrania y el de Israel versus Gaza. Ya no es versus Palestina porque todavía no existe de forma legítima, digamos, una nación en guerra que tenga hostilidades legítimas contra Israel porque no está reconocida todavía Israel como un Estado. Pero hay una guerra allí que ha durado muchísimo tiempo. Y cuando uno habla de esas cosas en una mesa, Ronnie, uno puede encontrar prácticamente siempre dos bandos, ¿verdad? Pero las argumentaciones de los que eligen ir con Palestina o con Israel siempre van a ser débiles, porque no tenemos nosotros como seres humanos la convicción real de lo que es correcto. Nadie la tiene. Podemos suponer, eso sí, en nuestra propia opinión, que nuestra posición sobre algo es la correcta, pero eso es parte de un orgullo, no es exactamente la realidad. Entonces uno dice, no, la posición que yo tengo con respecto a esa guerra es esta, y esta es la correcta. ¿Por qué? Sí, porque esa es, según tu propia opinión, lo que a ti te conviene, o lo que según tu propia opinión es lo que a ti te favorece, pero no es la verdad. Aunque no favorezca, pero es lo que le han dicho que haga también. Por lo tanto, es tan difícil
Yo comencé con una cosa bien abstracta, pero no sé si la gente lo está entendiendo. Yo a veces ni yo mismo me entiendo, pero vaya. Vamos a decir que siempre es bueno dudar de las propias cosas que uno opina sobre la vida, sobre la sociedad, sobre las ideologías, sobre los demás, sobre la guerra. Poner a prueba siempre las propias opiniones, que yo lo hago muy a menudo. Y lo importante de esto es, y me agrada que haya comenzado de esa forma, porque aquí se trata de quitarle el telón, hablando del teatro, a lo que es aquellos que quieren tildar de que uno es de un color o de otro color, solo porque no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto. O sea, esas son cosas cotidianas que a usted lo tipifican porque habla de una forma, pero sí, cuando habla de la otra forma, entonces lo tipifican del otro lado. O sea, es parte del ser humano. Bueno, entonces yo comencé así porque, vaya, Unidos en el Diálogo es un programa que pretende dialogar, ¿no? Pero fíjate que analicemos bien lo que pasa con el diálogo. Nosotros estamos viviendo en los recientes, creo, 70 años, no lo sé porque tendría que estudiar cómo era la vida hace 100 años, no lo sé, pero lo que yo he vivido, porque nosotros no somos jóvenes, hemos vivido mucho y hemos visto muchas cosas y hemos estado en algunas cosas involucrados también. Pero yo noto que en el mundo de hoy no hay diálogo porque la gente te cancela, te repudia, te repudia o te elimina de su WhatsApp, por ejemplo, de su radio de acción, si usted no está de acuerdo con lo que él piensa o con lo que él quiere que usted piense. Desde ahí se establece una muralla personal que tiene condimentos y matices ideológicos, que tiene condimentos psicológicos. Es la persona que no tiene tolerancia a que exista otro con opinión distinta. O sea, una cuestión, es un poco de inseguridad también. Habría que traer un psicólogo que dialogara con nosotros en qué momento la persona necesita que sus opiniones o que sus puntos de vista sean los más importantes y sean los que estén validados y sean los que estén protegidos y sean los que se imponen. Y la gente que sufre porque sus puntos de vista no son los que son el centro o los que prevalecen. Eso es mundial, no se crea, Ronnie, que esto es una cosa que solo es en Honduras. Digamos, el peor país para debatir en este momento es los Estados Unidos de América, donde por una postura con argumentaciones y convicciones demasiado profundas se puede pagar con la vida. Y lo hemos visto. Lo que le acaba de pasar a Charlie Kirk. Charlie Kirk. Y, por ejemplo, la gente dice, no, dice el país más civilizado y más avanzado, dice, del mundo, es los Estados Unidos, dice. Allá todo es felicidad, allá todo es prosperidad. Eso es completamente mentira. El país más violento, por razones de opinión y de toda la vida, han sido en primer lugar los europeos, en segundo lugar los americanos, los norteamericanos. De hecho, hace un año más o menos, esa misma cosa que sufrió Charlie Kirk en este momento por su condición, por sus convicciones, por sus argumentaciones, por manifestar abiertamente debates o establecer diálogos en ambientes universitarios defendiendo sus puntos de vista, pagó con la muerte. Pero eso es lo mismo que le querían hacer a Trump hace más o menos unos meses antes de ganar la elección. Lo que le hicieron a Uribe. Y lo que le hicieron a Uribe y le van a seguir haciendo exactamente. Se está pagando con la vida o con la muerte, como lo quiera ver usted, el acto de manifestar abiertamente sus opiniones sobre muchos asuntos, especialmente aquellos que tienen que ver con esto que le llaman en el mundo moderno la defensa de las parafilias sexuales. Porque este es un mundo parafílico, este es un mundo de... El debate ya no va sobre ideas y filosofía política. El mundo se está matando porque el placer y la parafilia sexual y la condición sexual y la forma de relacionarnos en la cama fue llevado a la política. Eso antiguamente, cuando la humanidad, digamos, era normal, eran temáticas y tópicos que pertenecían a
a la privacidad humana. Es decir, yo no tenía por qué averiguar ni con quién qué hace en la noche Ronnie, ni con quién se acuesta, ni cuál es su preferencia. Eso pertenecería al plano, al cuadrante de la privacidad. Y su privacidad era sagrada, y usted la podía dialogar, si quería, no obligadamente, con un psicólogo, con un cura, con un confesor, digamos. Eso usted no lo publicaba, no lo ventilaba en el ambiente público, porque los asuntos públicos son distintos a los asuntos privados. Y en cuanto usted mezcló eso, generó este tipo de repudio, odio, cancelación y muerte que impera en el mundo, porque esta persona no puede sostener sus posturas en el ámbito público porque son insostenibles y algunas veces son moralmente inaceptables. Y algunas veces, dependiendo del nivel de tolerancia de cada cultura, esos temas que él considera que son públicos, para muchas culturas son simplemente abominables. Por ejemplo, si nos vamos a los territorios y las naciones musulmanas, chinas, asiáticas, el simple hecho de traer al ámbito público estas temáticas ya se considera una herejía muy grave que puede ser pagada con la muerte, con el linchamiento, con el apedreo, con el ahorcamiento. Entonces, si el líder moderno no es capaz de dirimir, de quitar de limpiar la política va a seguir siendo, como está siendo ahora en todo el mundo, muy sucia, porque se está revolcando y mezclando con todo. Y se necesitan líderes que limpien la política y que vuelvan a traer a la mesa de discusión los temas públicos. ¿Y cuáles son los temas públicos? Bueno, los temas públicos son 4. Todo político que se sale de esa temática pública ya está entrando en una peligrosa demagogia, Ronnie. Ya es persona que le gusta el riesgo, el peligro, llamar la atención, que tiene problemas mentales, que utiliza la política para fines, para generar anarquías y caos. Un político correcto siempre habla y se interesa y se enfoca en los asuntos públicos, que son 4. Diríamos que un Estado normal es funcional cuando hay una nación y un líder y un político que en la mesa de lo público garantiza, por ejemplo, la seguridad policial jurídica. Esa va junta, ¿no? Se ocupa el policía que atrape al malhechor y el sistema jurídico que haga la condena y haga el juicio. Esa es la primera. Un asunto público es, ese tema le concierne mucho a Ronnie porque él es médico, es la seguridad sanitaria hospitalaria, que es como el Estado dice, bueno, es bueno, es interesante que todos estemos más o menos sanos y que de la parte estatal incumbe al Estado y al gobierno que la mayoría de la gente tenga salud física y mental, suministrando unos hospitales que funcionen y asignándoles unos presupuestos justos para el desempeño y el desarrollo de todo el... Pero ese es el segundo tema. El tercer tema es el tema vial comunicacional, que es cómo nos movemos de un lugar A a un lugar B en las mejores condiciones. Ahí va 3 cosas: los trenes, los aviones y las carreteras de alto nivel. Eran 3 temas públicos. Y el cuarto podría ser, o no entrar, pero con eso con esas cosas que profundice un político, ya ese es un gran líder. Si se ocupó de esas 3 cosas, ese es un gran líder amado, porque resolvió y le puso atención a 3 cosas que son del ámbito público de las relaciones ciudadanas, no de las relaciones populares, ideológicas y políticas, no. La política se ensucia cuando se vuelve popular. Por eso la palabra... Dando bonos. Sí, la política se ensucia.
porque usted está usando la política para fines demagógicos que a la larga traerán consecuencias muy graves a la sociedad, porque usted representa un aparato administrativo y controla y supervisa y vigila un erario público que usted lo constituye con la aportación, el tributo y la contribución de las personas que trabajan. Pues por cuanto en una sociedad el que no trabaja y no hace y no crea ninguna actividad productiva no puede aportar al erario, al pozo público, a la cosa pública, al dinero público. El dinero público, Ronnie, es quitarle un poquito a todo el que gana, a todo el que produce algo. Por lo consiguiente, es demagogia decir que yo agarro dinero del que produce para darle al que no produce. No, no es así. El buen líder dice, es al revés. Mira, el que produce es mi prioridad, porque lo que te doy a ti en forma de regalía, prebenda o lo que tú quieras, yo lo extraigo de la gente que está trabajando. El Estado no produce dinero. El buen Estado solo produce un sistema armónico de administración del dinero, pero ese dinero se recauda. Para una convivencia sana. Para una convivencia sana. Fíjate que en el cuarto punto que te quedo a deber, no me quiero arriesgar, pero yo diría que una cuarta cosa que el Estado hace, y que casi los Estados nunca hacen, es llevarse bien. Yo le llamaría a estas las relaciones exteriores, lo que hace el canciller. Establecer relaciones gratas, agradables, civilizadas con las demás naciones que existen. Si revisamos nosotros estos 4 puntos, salen aplazados todos nuestros gobiernos porque todos los líderes utilizan la política para fines y propósitos que no son la política. Son personas que se frustraron, Ronnie, en otros ámbitos de la vida y que en su imaginación creen que la política es para unos fines y para unos objetivos que no son políticos. Por ejemplo, mucha gente cree que la política tiene fines religiosos. No, la política no tiene fines religiosos. ¿Cree que la política tiene fines de distribución de dinero? Tampoco. La política no es para distribuir dinero. ¿Cree que la política es para favorecer pobres? Tampoco. ¿Cree que la política es para perseguir ricos? Tampoco. Hay un montón de fines inventados, imaginados por el político, que conllevan a más problemas, que eliminan el diálogo, que suprimen la convivencia armónica, porque esto que estamos teniendo aquí es un diálogo entre un médico y un escritor. Se está desarrollando sin problemas porque nosotros creemos en el diálogo, pero el político no cree en eso. El político no puede. Pero al final de cuentas, si el político no cree en eso, ¿qué tenemos que ver el resto de la población de una nación como la nuestra para que esos políticos no cumplan con los 3 componentes que he hablado, que es son 3: la medicina, la vialidad, salud, y la protección, la seguridad, salud y la vialidad. Sí. Faltó educación y producción de trabajo, tal vez. Sí, yo esas no las metería ahí. Pero vamos a profundizar un poco de eso, porque ¿qué tenemos que ver nosotros como ciudadanos para que nuestros políticos sigan haciendo lo mismo? Y lo digo así para que los de este gobierno no se sientan mal, o tan mal, diría yo, de que yo desde que conozco Suazo Córdoba, después Ascona, Callejas, todos los que han pasado, no ha habido nada de estas 3 o 4 cosas que ha mencionado, o sea, y aquí pues tampoco en este gobierno. Pero nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos y lo analizamos más a fondo, está bien. Vamos a la pausa y ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender y entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos hablando, como decíamos con nuestro amigo indiano aquí, algo filosófico, pero es que tenemos que profundizar en aspectos que tienen que ver con su vida y con mi vida y con la de todos y cada uno de nosotros, porque nos están arrastrando a un precipicio
en el cual yo por lo menos no quiero llegar. Yo quiero que nuestro país tenga mejores oportunidades, los hondureños tengamos mejores oportunidades y no tengamos que salir corriendo hacia Estados Unidos o a Europa, España, otros lugares. Los médicos están yendo para Alemania, su mayoría, otros para Canadá, porque aquí no hay oportunidades ni para los médicos, para que usted vea. Entonces, hablamos un poco filosóficamente porque en este otro segmento vamos a profundizar un poco ya, un poco más pragmáticos y claros en un lenguaje entendible de la realidad que estamos viviendo los hondureños, lo que acaba de pasar en Nepal, donde prácticamente derrocaron un gobierno por incapaz. O sea, el pueblo, que es el empleador de los que nos gobiernan, le digo, señores, para afuera que van porque no los aguantamos. Entonces, en ese sentido, es importante que entiendan los que nos gobiernan que son nuestros empleados, no nosotros somos súbditos de ellos. Lo que pasó en Bolivia recientemente con la elección, donde a los de izquierda fueron prácticamente eliminados electoralmente, ni un tan solo representante al Congreso Nacional. Y en otros países también está cayendo la izquierda y bueno, dentro de poco no sabemos lo que podrá realmente pasar en Venezuela. Sí. Indiano, ¿cómo podemos nosotros realmente para que la idea concreta de Honduras con nuestros políticos que no nos han dado realmente el ancho, no han cumplido con su trabajo encomendado, sino que lo que han hecho es saquear el país, tantos unos como nosotros? ¿Cómo nosotros como pueblo podemos analizar de aquí a noviembre, el 30 de noviembre, poder ejercer el sufragio analizando este tipo de situaciones que nos han pasado a través de la historia? Sí. Muchos jóvenes no se dan cuenta de lo que pasó, ni siquiera antes del 2009, ni siquiera lo que pasó en el gobierno de Reina, de Carlos Flores, de Simón Ascona, de Maduro, de Callejas, de Suazo Córdoba. Sí. No saben con qué país están tratando, porque no conocen la historia, entonces no saben en qué país viven. Ellos solamente, el joven solamente puede acceder a la inmediatez de las sensaciones diarias, pero no tiene explicación de nada. Los que tenemos un poquito más de explicación somos los que tenemos alguna edad, pero no solo eso, que tenemos una edad, cierta edad, pero también hemos sido acuciosos, leyendo libros, escuchando a la gente sobre lo que ha pasado en Honduras, que son muchas cosas. Bien, las ideologías de izquierdas que fueron remozadas a través de un programa ideológico en Caracas y Sao Paulo que se llama hoy el socialismo del siglo XXI, está en su hora más baja, vive su más grave decadencia. Lo cierto es que el socialismo y el comunismo nunca jamás fue sostenible. Desde que surgió, nunca fue sostenible. Porque es contra natura. El socialismo tiene unos fundamentos doctrinarios e ideológicos que no calzan con la realidad. Y entonces, no estoy diciendo que el liberalismo sí, y que el capitalismo sí, o que el nacionalismo sí, pero al menos las antiguas doctrinas de administración del Estado tenían un apego a algunas cosas de la realidad. Vaya, por ejemplo, el patriotismo. Un socialista no es patriota. Él no ama la patria por sobre todas las cosas. Al contrario, el concepto de patria a un socialista le parece ofensivo. A un nacionalista la patria le parece interesante y cree que la puede defender y que la puede desarrollar. Pero aquí, por ejemplo, en nuestro país, los socialistas se quieren nacionalizar con la figura de Morazán, por ejemplo. Es la misma parte de la confusión, porque al no conocer el devenir de la política, ni la historia de la política, confunden el cebo con la manteca. ¿Era socialista Morazán? No, imposible. ¿Cómo va a ser socialista Morazán? Le hago esa pregunta,
O era socialista, era comunista. Quien pretenda ¿Qué era ir Morazán realmente? era un republicano específicamente del Código Civil francés. Es decir, al estar aliado ideológicamente con Napoleón y con Francia y con el Código Civil francés, él se vuelve enemigo. Sus enemigos son todos aquellos que son pro España, que son clericales y que son monárquicos. Es decir, la alianza que mata y que encarcela y que destierra a Napoleón en aquel tiempo es una alianza de clérigos, la Iglesia, unificada con la monarquía, todas las monarquías europeas que le hicieron la guerra a Napoleón para eliminar las repúblicas. Y en el caso nuestro, que éramos dependientes de España, pues sumamos a ese cuerpo ideológico el ser monárquico de España. Entonces nosotros, Morazán quería desvincular a nuestras naciones de España para vincularlas a las repúblicas francesas, específicamente con el Código Civil. Pero eso es demasiado largo. Vayámonos a lo de hoy. Es imposible querer ver en Morazán o en los patriotas nuestros una figura socialista o comunista. Eso es un absurdo político grave, producto de la ignorancia, de la falta de diálogo, de la falta de lectura, de no conocer bien el oficio que ejercen, que es la política. Porque el político en general es poco estudioso. Él aprende política a base de la misma chismografía de los mismos partidos, a base de reuniones y misas negras que tienen todos los días para tramar generalmente maldades. El político nuestro, y en general el político, no ha sido tan estudioso. Yo te diría, Ronnie, que el político que hoy gobierna nuestro país no conoce bien a Honduras, no sabe de lo que se trata Honduras, qué significa que es una república, qué es la soberanía del país y cuáles son las leyes, los códigos fundamentales de la Constitución de nuestro país. Ni en materia de familia, ni en el código militar, ni el código de leyes constitutivas, ni ninguna cosa de esas. No tienen ese interés. Bueno, de hecho dicen que esta Constitución no sirve. Sí, no la quieren una nueva. Para mí es una muy buena Constitución. Sí, que es la Constitución del 81, remozada y retomada de la del 57. Pero también esta Constitución responde a un contexto muy específico que la gente lo tiene que saber. Nosotros, cuando hicimos esta Constitución, digo nosotros porque yo estaba niño, había nacido, se venía buscando una manera de agradar, de suavizar la Constitución del 57 y hacerle concesiones a los reclamos populares. En otras palabras, esta Constitución tiene muchos elementos populistas y socialistas. Es decir, estos constitutivos del 81 ya vieron este proceso que había en Nicaragua, que venían revoluciones armadas dispuestas a matar ricos, a despojar a la gente de sus tierras, de sus industrias, de sus hoteles, de sus empresas, y dijeron, bueno, moderemos eso, y llegamos a una Constitución, que es esa, que le hace muchas concesiones a los colectivos, a los sindicatos, a los gremios, y que vivan un poquito de socialismo y populismo. En esa Constitución hay mucho populismo y hay mucho socialismo, por la misma concesión que están haciendo los constituyentes de evitar, por la vía del diálogo, y que no haya un proceso como el de Nicaragua. Sí la puedes mejorar, y la puedes mejorar y la puedes perfeccionar. Inclusive le puedes hacer enmiendas y también y la puedes redactar mejor. Pero eso es distinto a los planteamientos que hace el gobierno actual y los líderes de la izquierda actual, que quieren un borrón y cuenta nueva para crear una Constitución confeccionada a su confusión y a su maldad, porque el socialismo del siglo XXI ya no se nutrió de ideologías históricas como las marxistas o las leninistas, sino que se nutrió estrictamente de maldades, porque estaba agotado, digamos, los nutrientes marxistas, leninistas, ya en el 80 estaban agotados. De hecho, la Guerra Fría la ganó sin querer Estados Unidos, porque eso se cayó solo. No fue que vino una liga de naciones occidentales capitalistas. Ni colocaron una bomba para derrumbar el muro de Berlín. Eso se derribó solo porque eso nunca funcionó y nunca... La población en general la derrumbó. Así es, la gente no soporta eso. La gente siempre quiere, Ronnie. ¿Qué relación habrá, por ejemplo, lo que pasó
en ese tiempo con lo del muro de Berlín y con lo que acaba de pasar en Nepal actualmente, que incluso derrocaron el gobierno por completo. Sí, es una rebelión espontánea de gente que ya no soporta un sistema de controles desmedidos, horribles, de unos sistemas policiales manejados, en el caso de la democrática alemana, por la Stasi, que había llegado al extremo de colocar cámaras en las casas de la gente. O sea, eso la gente no lo soporta. Ni aunque le des a la gente bolsas llenas de comida, porque no vinimos a este mundo a vivir sin libertad. Lo que más aprecia por sobre todas las cosas el ser humano es la libertad. Esa es la razón por la cual el castigo más extremo que se le puede infligir a un ciudadano es el encarcelamiento, no la muerte. La muerte sería mejor que estar preso, porque la esencia del ser humano es la libertad. Entonces, los sistemas totalitarios, ya sea comunistas o capitalistas, jugaron a la redención del pobre, diciéndole, te quitamos pobreza y te quitamos libertad. Pero ¿cómo así? No, yo quiero estar mejor, quiero vivir mejor, quiero comida, quiero casa, pero mi libertad no me la toques. En Nepal es lo mismo, una rebelión, en este caso de jóvenes, que el gobierno nepalino, en su ofuscación por no poder controlar la oposición y el criterio público que desprestigia todos los días a un gobierno comunista, comete el error de quitarle el oxígeno a la gente joven, porque la gente joven prefiere que le corten un brazo antes que le corten una red social. Entonces, claro, la reacción fue inmediata e incendiaria. O sea, se vino encima de ese gobierno una rebelión popular específicamente de jóvenes y masas de jóvenes que no pueden vivir sin las redes sociales. Y ahí van una otra casta de gente adulta también, pero la gente adulta no es tan reactiva con respecto a ese tema. Reaccionaría violentamente con otros temas. Pero en este caso se metieron. Pero es que ese fue la gota que derramó el vaso. Claro, el detonante. Porque venían viendo que, por ejemplo, los hijos de los políticos, de los ministros, del primer ministro, los hijos de los diputados, y los diputados andaban en los mejores carros, claro, andaban en francachelas, fiestas, reuniones, bailando, gozando, mientras el pueblo en general aguantando hambre. Sí. Entonces, eso fue, al final de cuentas, lo de las redes sociales lo que derramó la gota. Siempre hay una gota que derrama el vaso. La gente tolera esto. Nosotros aquí lo vemos también. A diario vemos como las personas que se enganchan con el gobierno tienen un ascenso dramático, rápido, y pasan de la condición en que vivían a una condición de privilegio. La gente lo ve. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mientras hay democracia, la gente dice, bueno, ya va a terminar. Porque la democracia es que yo puedo soportar cualquier tipo de opresión económica, fiscal, leyes duras, hambrunas, etcétera, pero yo tengo un periodo pactado para quitarlos. Lo triste es cuando en Venezuela, cuando yo sé que como ciudadano no tengo ninguna posibilidad de quitar ese montón de cocodrilos que se empotran en el poder para siempre. Entonces ahí entra un tipo de desesperación muy particular que puede reventar en una rebeldía, en una guerra civil, en una rebeldía, en una inmigración masiva, como el caso de Venezuela, porque Venezuela no es una nación que tenga recursos políticos muy buenos, los líderes no son muy buenos. Y de hecho Venezuela no tiene tradición militar como para decir que hay unos generales, como si pasa en Colombia, por ejemplo, dispuestos a irse a una selva para levantar un movimiento armado y derrocar un gobierno opresor. Eso no existe en Venezuela. La gente de Venezuela ha sido más parrandera y pacífica que gente guerrera. Eso no se podría hacer en Colombia. En Colombia sí. Colombia viene de una tradición, de otro tipo de tradición militar. Eso no se podría hacer en Paraguay. Eso no se podría hacer. Hay otros países que tienen otro tipo de personalidad combativa que no la tiene Venezuela. De modo ¿Y que ¿Y la de nuestro país? Nosotros somos combativos. Nosotros armamos este país con guerras de cerro. Nosotros inclusive somos la nación que impidió la difusión de las revoluciones en Centroamérica. Nosotros somos la sociedad conservadora que pusimos las bases militares con la ayuda de los americanos para frenar eso.
Nosotros somos una nación conservadora. El hondureño, la esencia de él es ama la patria, le gusta el país, no le gustan los problemas, no se deja llevar por estas corrientes febriles que sí entusiasmaron al nicaragüense, que sí entusiasmaron al salvadoreño, pero al hondureño no. El hondureño no le paró bola a las consignas de la revolución armada para armar un ejército. Lo que pasó en El Salvador. No. Vale, y lo que pasó en Nicaragua, la guerrilla en Nicaragua y la guerrilla en El Salvador. Nosotros lo contuvimos. Y en el caso de Costa Rica todavía más, porque ahí ni tan siquiera tienen un ejército. Ahí están de espaldas a cualquier tipo de acción bélica, violenta, combativa, para el logro de fines y objetivos de nación. Ahí no existe eso. Nosotros estamos como en el medio. Somos una nación preponderantemente pacífica, eso es lo que no saben estos señores, y quieren introducir estos conceptos de la refundación, del socialismo del siglo XXI, en una sociedad que básicamente eso no le agrada, nunca le ha gustado. No te gusta a ti, no me gusta a mí, no le gusta a nadie. Que hayan unas gentes calenturientas que no salen de esa, podemos decir, de esa virulencia ideológica que, como repito, no la venció nadie. Las ideas comunistas y socialistas las venció la realidad. Y las va a seguir venciendo la realidad. Y lo que está pasando en Cuba, la gente está muriendo de hambre. Sí, Cuba es, digamos, es un caso excepcional, patético. Llama a misericordia lo que pasó ahí, porque ahí la gente no tuvo acción ni de armarse para una guerra civil, ni de escapar porque están rodeados de agua. En el caso de Venezuela está la opción de irse. Ya van casi 7 millones de venezolanos que han salido de ese país. No se pueden armar para derrocar a este gobierno, pero sí se pueden ir. En el caso de Cuba, ni tan siquiera se pueden ir. Entonces, eso es el caso más patético de un experimento humano llevado a cabo por líderes nefastos, líderes locos, porque hay algo de locura en que una persona, y vuelvo a lo que comencé al principio. Bueno, lo que hacía el Che Guevara, por ejemplo. Sí, digamos, ese tipo de locura, las que hacía el Che, las que hacían todos los comandantes. Sí, porque para ser tan cruel y matar gente tiene que tener algún tipo de trastorno mental. Es un fanatismo justificado, en este caso, por causas sociales redentoristas populares. Por eso es cuando metemos en la política, fíjate, cuando metemos en la política asuntos que no son políticos, desde allí estamos en peligro. Porque la política no es para redimir gente, la política no es para repartir cosas, la política no es para robar bienes. La política es un asunto... De hecho, eso que usted está diciendo, por ejemplo, lo primero que hicieron en Cuba fue... robar. Y eliminar, quitarle la vida a los homosexuales. Ah, claro, eso ya son temáticas que entramos... Claro, ya entramos eso a la... es parte de lo que está hablando usted de la cama, de la tendencia, lo que Exacto, se quiere porque hacer, el político en su arrogancia, porque esto, hay un libro que a mí me encanta, lo escribió uno de los principales teóricos de la política, que ningún político que yo conozca en Honduras lo ha leído, que se llama La fatal arrogancia, escrito por Friedrich Hayek. Ese libro sería fundamental para que lo leyera todo político. La fatal arrogancia es que yo creo que yo estoy llamado para crear un reino de justicia, porque yo tengo las cualidades de líder para, por la fuerza, imponer el bien. Entonces, ya cualquier cosa impuesta, aún, Ronnie, el bien, cuando es impuesto, es maldad. El bien no se impone. Entonces, todos estos líderes que mezclaron religiosidad con redención, con teorías distorsionadas de la vida, de la coexistencia humana y de la convivencia, absorbiendo marxismo, absorbiendo lo mejor del leninismo o creando mezclas para una supuesta redención de la pobreza, son estos grandes magnates de la política que han hecho sufrir a casi todas las naciones ingenuas. Porque te diré algo, eso no se hace sin la complicidad del ingenuo. Se ocupan unas masas ingenuas que vayan detrás de estos líderes. Pero lo preocupante de todo eso es que la pobreza se mantiene en estos países, pero los grandes líderes, que son pocos, mantienen una riqueza extrema, que están incluso en los rankings de los más ricos de América,
y los hijos andan en carros incluso hasta enchapados de oro y andan en aviones privados, van a conciertos en los aviones del Estado. O sea, este tipo de gente que son los hijos de los que presiden o de los políticos se aprovechan de todo eso, incluso se ve, porque ahora es más fácil verlos en las redes sociales. Lo mismo pasó con los hijos de Chávez en Venezuela, los familiares de Maduro en Venezuela, como los hijos de Fidel y los de el actual que está presidiendo Cuba. O sea, eso se ve en las redes sociales y da la facilidad de ver cómo los hijos y las familias de ellos disfrutan de las riquezas que tienen esos países y la gente en su mayoría sigue aguantando hambre. Lo que está diciendo Ronnie es, bueno, toda la familia de Fidel se hizo millonaria, toda la familia de Hugo Chávez se hizo millonaria, toda la familia del actual presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, es millonaria, toda la familia de Lenin era millonaria, toda la familia de Stalin era millonaria, Ortega en Nicaragua, toda la familia de Ortega es hoy millonaria. Eran pobres antes. Exactamente. Entonces, ellos siempre, digamos, comenzaron repudiando lo que había y prometiéndole a la gente que lo que ellos traían era mejor. En el proceso se dieron cuenta de lo absurdo que es su metodología política y no les quedó más opción. Fíjate, no es un proceso desde el comienzo así, sino que es un proceso lento en el cual ellos van entendiendo que la instalación del modelo prometido es imposible, que no tiene sentido, que es absurdo, pero al menos no van a salir pobres de esa aventura. Se hacen ricos en el proceso. ¿Por qué? Porque eran pobres antes y después se hicieron ricos, porque antes tampoco trabajaban. Es que, digamos, la riqueza no es mala, no es tan malo que la gente tenga un jet. Bueno, la mayor parte de la gente que prospera hoy en día, lo primero que hace es comprarse una mansión y un jet, ya sea que sea pastor, que sea político, que sea empresario, que sea cantante, que sea lo que sea. Es decir, el Buki tiene un jet. No está malo, la gente no juzga eso, pero al Buki la gente lo ha visto trabajar durante 40 años en los escenarios. Pero uno nunca vio a un revolucionario, ni antes de serlo, ni después, trabajar. Por ejemplo, el Che Guevara nunca en su vida trabajó. Fidel nunca en su vida, aunque él era abogado de profesión, nunca tuvo un bufete, nunca llevó un caso y nunca trabajó. Entonces, en el proceso, ellos hacen una promesa política que no se enmarca en lo que dije al comienzo. La política debería ser, en términos prácticos, la respuesta práctica administrativa a esas tres cosas. No, ellos ofrecen algo más que eso: la redención del pobre, la liberación, la independencia y un montón de fantasías, llamémosle así. Y en el proceso se dan cuenta que todas esas fantasías, esas locuras, son imposibles, porque las personas lo que necesitan es libertad, deseo de vender, comprar, tener cosas, trabajar, competir, vivir normal, pues, acoplados a la vida como es. En el proceso se desengañan y dicen, bueno, no pude lograr el propósito original, pero yo no salgo de esta pobre, yo de esta salgo billonario. Todos ellos son billonarios y en el caso de Fidel, por ejemplo, acabó siendo tan patético el hombre que no solo se conformó con lo que buenamente pudo robar de las empresas cubanas que confiscó, sino que en los años 70 y comienzos de los 80 ya fue un soporte del tráfico de drogas, amigo personal de los narcotraficantes más importantes de Bolivia y Colombia. O sea que él triplicó su fortuna, ya no con los saqueos del aparato público cubano, porque en realidad dinero en efectivo, bueno, ¿cómo va a producir dinero en efectivo Cuba? O sea, exportando tabaco y azúcar en los mercados internacionales, no. Dinero en efectivo, no. El saqueo cubano es la confiscación y apropiación de miles de bienes que le pertenecían a los empresarios. Ahí es donde sale el Foro de Sao Paulo, de la necesidad de buscar el dinero para exactamente
subsidiar este tipo de acciones. Vale. Entonces, dinero en efectivo no, pero entonces él dijo, bueno, hay otras maneras de hacer dinero. Los préstamos rusos, esos hidrantes de cooperación rusa se cerraron. Entonces él entró al narcotráfico. Fidel era narcotraficante, no lo digo yo, lo dicen los libros sobre la temática que están confirmados. Sí, porque el dinero que venía de Rusia se cerró cuando cayó la perestroika. Cayó la perestroika, eso no funcionó. Y luego los préstamos que salieron de Argentina, que nunca los pagó. Tampoco se pagó. O sea, la deuda cubana fue impagable y fue perdonada, pero también se hace un lavado aparentemente con las brigadas médicas. Ah, claro, bueno, esa ya es otra temática, ya esas son nuestras estrategias, digamos, de consolidación de su farsa, porque todo eso al final del día era una farsa. Lo digo con un poquito de vergüenza porque yo en las primeras etapas de mi vida, yo amaba a Fidel, yo anduve en la locura. Y anduvo con la gorra del Che Guevara. Y anduve con la gorra del Che Guevara y un día me di cuenta que era la cosa más absurda, temeraria y la pérdida de tiempo más grande que un ser humano puede abrazar como forma de vida y como forma de pensamiento. Entonces, el problema con ese asunto es que cuando lo abrazas y es para siempre, te vuelves una persona inútil y malvada. No le eres útil a nadie y no aportas nada a tu sociedad porque tienes el cerebro enfrascado en un fanatismo que no tiene cura. ¿Qué habrá pasado en Bolivia, por ejemplo, que se perdieron las elecciones después de 20 años de estar en el gobierno? Fatiga. Bolivia es una nación muy interesante porque es una nación muy, muy particular. Fue hasta antes de los Quirogas una nación muy aparte en Sudamérica, pero con el proceso de la llegada de los cocaleros, representados en Evo de Morales, que trajo esa izquierda de más, izquierda radical, generó un cansancio en el boliviano porque alteró la personalidad, la forma de pensar, la cultura, el sentimiento boliviano. El sentimiento boliviano fue alterado, fue retorcido, fue alienado por la llegada radical de todo lo que es el moralismo. O sea, Evo Morales trajo en 3 gobiernos continuos una enfermedad que Bolivia no tenía. En Bolivia no existía la envidia, en Bolivia no existía la violencia extrema, en Bolivia no existía la cancelación del otro por razones de opinión. Todo eso cansó a Bolivia, al grado que se quedó sin izquierda ahora. Toda esa gente que estaba detrás de Evo dijo, esta es la cosa más absurda y patética que podemos traer para Bolivia. Le han dado la vuelta a la tortilla y ahora todo se derechizó. La palabra correcta sería Bolivia se enderezó, aunque la palabra derechizó fue la que usó Evo Morales para decir el otro día, aquí todos mis amigos y todos mis colegas y todos mis camaradas se derechizaron, o sea, se pasaron a la derecha. No, recuperó su esencia Bolivia, que es ahora volver a ser una nación democrática que tiene líderes nobles, siempre tuvo líderes nobles, y después tuvo líderes como los que tenemos ahora en Honduras, que son líderes negativos, corrosivos, tóxicos. Por ejemplo, fue muy patético lo que pasó ayer. En la celebración de la independencia, vos podrías ahorrarte los insultos y decirle cosas agradables a la gente, por lo menos ese día. Hombre, darle un día de descanso a la población, a la gente, al patriota. Decirle, hoy no voy a utilizar el discurso tóxico, vengativo, rencoroso, amenazante, deplorable que utilizan. Y detrás de esta señora hay expertos. ¿Cómo es posible que no puedan aconsejar a una líder y decirle, mire, hoy es un día que la podemos pasar bien? Hablemos de la patria, hablemos cosas bonitas de Honduras. No, agarras el micrófono y empiezas a hacer lo que saben hacer los izquierdistas radicales, que no tienen cerebro, gente poco estudiada, gente que nada está bien, gente que tienen el poder y están en resistencia. O sea, son cosas de las más absurdas que se pueden presentar en la vida. O sea, que una persona tenga el poder de una nación y diga que está en resistencia. En resistencia están los que te están soportando, que ya quieren que te vayas. Esos son los que están en resistencia, que están resistiendo una situación insoportable o deplorable. Pero una persona que tiene el poder, el control administrativo del Estado, del aparato público, de las fuerzas militares, de las fiscalías, del aparato burocrático, de los dineros, de las partidas confidenciales, que eres la figura de poder, que tiene el poder, el control administrativo del Estado, del aparato público, de las fuerzas militares, de las fiscalías, de los dineros, de las partidas confidenciales, de los dineros, de las partidas confidenciales, que eres la figura de poder, que tiene el poder, el control administrativo del Estado, del aparato público, de las fuerzas militares, de las partidas confidenciales,
más grande de la nación, no puede decir que está en resistencia, hombre. Es un absurdo tremendo, es una burla casi. Entonces yo comencé este programa diciendo de que la decadencia del izquierdismo está en sus horas bajas, no vencidos por nadie. La derecha no ha trabajado. La derecha no ha trabajado en nada realmente. La derecha se ha dedicado a soportar, a tolerar y a veces hasta congeniar con ellos. La derecha no trabaja oponiéndose a ellos. Entonces, estas cosas, tanto el marxismo, como el cubanismo, como el colectivismo marxista-leninista, como el socialismo del siglo XXI, todo eso cae derrotado por la realidad de la vida. ¿Honduras tendrá la oportunidad este 30 de noviembre de demostrar eso o realmente no? Sí, digamos, la gente ya optó por cualquier cosa, no es menos por eso. La gente no quiere eso. Honduras nunca quiso eso. Fue una casualidad de la historia lo que pasó la vez pasada, porque el nacionalista Juan Orlando llegó a niveles desmedidos en su administración, no tuvo la precaución política de retirarse a tiempo y se generó un odio público en el elector. Para derrocarlo, la consigna era fuera Jo. Así que en la mentalidad del elector estaba cualquier cosa menos Jo. Ahora en este momento es cualquier cosa menos Sio. Antes era fuera Jo, en este momento es fuera Sio. Sus palabras finales, mi estimado amigo. No, que Honduras es un espectáculo de país, es un país hermoso, país de gente inteligente y gente noble. El buen político tendría, si fuera buen político, tendría que como activar en todos nosotros esa nobleza y esa inteligencia que tenemos. Somos un país de riqueza, de belleza. Entonces hay que estar en contra de todo político líder que por mala intención o por demagogia o por populismo diga lo contrario, porque no es verdad. Muchas gracias por haber venido al programa. Ahora yo le quiero decir lo que para nosotros significa este programa, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.